tardes. Estamos aquí para conocer el libro de nuestra autora local, Cristina Tienza, La sangre de Triana, es su libro. Y para ello también nos acompaña también otra autora local, que es Esther Escobar, que próximamente nos presentará su obra. Pero hoy por la que estamos aquí es por Cristina. Lo que pasa es que ellas han formado un dúo muy interesante, se apoyan una en la otra, lo preparan todo, me dicen que va así improvisando, me lo acaban de decir, vamos improvisando pero nos sale muy bien. Y además de la presentación nos tienen un taller. Bueno, pues nada más que decir porque la que tiene que hablar es Cristina, así que, bueno, y Esther, pues todo vuestro, la tarde es vuestra. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Manoli. Bueno, buenas tardes, mirad, lo primero... el estar aquí hoy, queríamos que al ser nuestro pueblo fuera algo diferente, por eso el sitio no queríamos que fuese en el teatro, sino queríamos que fuera una cosa íntima y diferente a la que hacemos en otros lugares. Entonces habíamos pensado que qué mejor sitio que una biblioteca, cuando las dos somos grandes amantes no solo de la escritura, sino de la lectura, que es una de nuestras gran pasiones, y queríamos hacerlo en un sitio que estuviésemos en casa, porque realmente aquí estamos en casa. Entonces nos sentimos muchísimo mejor aquí, más cómoda, más a gusto, rodeada de tantas historias que nos han llevado a escribir las nuestras. Hoy traemos a presentar la segunda obra de Cristina, que yo le estaba comentando antes a algunas personas con las que estaba hablando, digo, mira, a mí no me gusta el thriller, porque no me gusta el thriller ni en lo que leo, digo, pero hubo un día que eran las 3 de la mañana y le dije, estoy leyendo por tu culpa y me quiero dormir. Entonces, no porque sea de ella, pero sí es cierto que es una obra completamente diferente, porque hace una narrativa que da igual el género que toque, que engancha de principio a fin. Es una narrativa muy dinámica, una narrativa que es capaz de crearte una necesidad de lectura que muy pocos autores consiguen hoy en día, ¿no? Entonces, además de todo eso, de que el libro está escrito aquí y para aquí, que está basado en Sevilla, en Triana, una historia muy chula. El otro día hacíamos el taller en el cole y le preguntábamos a los niños, bueno, ¿y qué creéis? Es que simplemente mirando la portada ya nos da pistas, pero es hasta que nos metemos en las entrañas, hasta el final, estamos ahí completamente enganchados e intrigados a ver qué va a ocurrir. Aparte de la narrativa preciosa, el libro está acompañado por una maquetación espectacular, que a medida que vamos hablando, que ella va contando la historia, pues las letras se hacen más pequeñitas, se hacen más grandes y nos acompaña también de una forma muy visual. Entonces yo, sin más preámbulo, cuando tú quieras, empieza. Estaba aquí muy acomodada mientras que tú hablabas. Pues yo me voy a poner de pie, porque yo sentada, Pedro me ha dicho que me ponga de pie para que hable así más en mi estilo, ¿no, Pedro? Así que os voy a presentar mi libro, que la verdad cuando yo empecé ya no a pensar en publicar siquiera, sino a pensar en la idea de poder escribirlo, nunca me imaginé que al final iba a poder ser el libro que me diera tantas satisfacciones como me está dando, porque era una historia que estaba en mi cabeza, pero nunca pensé que iba a llegar tan lejos como está llegando. Cuando yo me empecé a escribir este libro, porque tampoco escribo haciéndome, igual que voy a improvisar aquí ahora mismo, improviso también escribiendo. Ni hago un esquema de la historia, ni hago un esquema de personajes, ni hago un esquema de nada, sino que voy escribiendo y a medida que voy escribiendo pues voy documentándome y voy intentando enlazar las historias. Cuando yo empecé a escribir La sangre de Triana, quise fusionar mis grandes pasiones, como son la historia y la psicología. Dentro de la historia que a mí me gusta es la historia mística, las leyendas, todo lo que está envuelto en ocultismo, todo lo que es misterio, y así nació La sangre de Triana. La sangre de Triana es un libro que no solo encierra o no solo es un thriller psicológico, como mucha gente me ha dicho, sino que tiene una historia detrás que va guiando toda la trama. Hoy me han hecho una reseña de mi libro una persona que nos acompaña aquí
y ha dicho que está narrado en 2 tiempos, que ella al principio no entendía qué tenía que ver la primera parte de la historia, que es de 1985, con la segunda parte de la historia, que es de 2019, pero que a medida que iba avanzando la trama se iba dando cuenta que se entrelazaban en un final. Y es que esa es la idea y así es como me gusta escribir. Voy improvisando, pero al mismo tiempo voy intentando que las tramas se unan en un punto. Parte de esta trama, bueno, el libro, hay una cosa curiosa, y es que hay mucha gente que casualmente se lo empezó a leer el lunes, que me escribieron, que me dijeron que puntería, que empieza el libro, el segundo capítulo concretamente, el lunes 27 de octubre de 2014. Y este lunes ha sido 27 de octubre de 2014. El lunes 27 de octubre de 2014 de la historia empieza lloviendo en Sevilla, un diluvio. Y este lunes 27 de octubre también estaba lloviendo en Sevilla. Soy bruja. Entonces, claro, hay mucha gente que cuando se empezó a leer el libro me escribió y me dijo, ¿esto qué es? Digo, pues no, la verdad es que ha sido puntería, ha sido casualidad. Pero es verdad que estamos ahora mismo dentro de la semana que narra el libro. Y ahora mismo estamos en el punto, los que habéis leído la historia, sabéis que ahora mismo estamos en el punto álgido de la historia cuando está a punto de desenlazarse todo el misterio que hay, que es el jueves 30 de octubre. La sangre de Triana... Lo que más me gusta, lo que más me ha gustado de que me hayáis dicho, lo que cuando habéis leído este libro, lo que más me ha llegado, que os haya llegado a vosotros, es que os habéis dado cuenta, la mayoría de los que os habéis leído la historia, es que tiene un trasfondo psicológico bastante grande. Y que lo que yo pretendo con esto, aparte de contar una historia, obviamente, que es inventar, es arrastrar durante toda la trama lo que significa lo que puede llegar a pasarle a una mente cuando tiene un trauma infantil y cómo lo va arrastrando hasta la edad adulta y hasta dónde puede llegar ese trauma. Y ese es el trasfondo de esta historia, que hay mucha gente que lo ha visto y que me lo ha dicho, y era lo que yo quería, que os dierais cuenta de que no solo es una historia de misterio de un bebé que desaparece, porque así arranca la historia, con una niña que desaparece de su cuna, pero es que ese misterio se remonta a muchos años atrás. Ahí he querido meter también, haciendo alusión a Halloween, ya que estamos en esta fecha, y aproveché, como os digo, fui improvisando a medida que escribía el libro, y como me dio por empezarlo un 27 de octubre, pues seguí la trama de Halloween. No quería meter Halloween porque es demasiado americano y no quería meterlo en la trama porque tampoco me venía bien, ya que yo había desenterrado las ruinas celtas y todo lo que era el mundo celta y las ruinas medievales de Sevilla. No me iba a meter ahora un americanismo. Pero investigando me di cuenta de que Halloween no tiene el origen en Estados Unidos ni en América. Halloween, precisamente, tiene su origen en el mundo celta, miles de años atrás. Y Halloween se remonta al mundo celta. Se fue transformando a medida que se iban enriqueciendo con otras culturas como la cristiana, y fue desembocando en lo que hoy conocemos como Halloween, que en un principio fue Hallow All's Even, que era víspera de Todos los Santos. La traducción más o menos literal era víspera de Todos los Santos. ¿Qué pasa con este día? En la cultura celta, y os cuento esto porque gran parte de la historia gira en torno a esa trama, porque ya cuando descubrí eso me dio muchísima idea para continuar la historia. En el mundo celta se creía que el día de Todos los Santos, lo que hoy conocemos como Día de Todos los Santos, era la noche de Samaín. Y lo que ellos creían es que esa noche se abría un portal o un fino velo entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Se acababa la época de luz, que era el verano, y comenzaba la época oscura, que era el invierno.
era el fin de la cosecha y la época sombría, la época oscura, la época de tiniebla, que por eso hoy en día, cuando lo hemos ido traduciendo, ha desembocado en que sea Halloween como algo terrorífico. Pero realmente los celtas creían que esa noche podían traer de vuelta a sus ancestros, y para ellos esa noche era una celebración. Lo hacían con disfraces, lo hacían con comidas, por eso hoy lo que nos queda de Halloween son las máscaras, son el intercambio de comidas, porque antes intercambiaban oraciones a los muertos a cambio de las bendiciones de los druidas, que eran los sacerdotes de la cultura celta. Aquí voy a decir una cosa que yo no he podido documentar porque tampoco se ha demostrado, solamente hay escritos romanos que lo acreditan, pero yo me he quedado con eso para que mi imaginación vuele. Y es que en alguna parte decían que los celtas utilizaban los ritos de la sangre para traer a la vida a los muertos. En este caso era de animales. Yo me he ido un poquito más lejos. Pero basándome en eso que contaban los romanos, que ya digo que no está demostrado, porque los celtas fueron una cultura que no dejaron casi nada escrito, porque toda su tradición era oral, sí que dijeron, sí que escribieron que los sacerdotes celtas, los druidas, hacían rituales de sangre para que la época oscura fuese fructífera y no acabara el periodo de luz que habían dejado atrás, que era el verano. Ahí ya le he metido yo un poquito de imaginación para construir la historia, obviamente, porque todo no está escrito, pero sí que es verdad que me he basado en esas leyendas. En esas leyendas y en las leyendas del castillo de la Sevilla medieval y el castillo de San Jorge. No sé cuántos de aquí conocíais que debajo del mercado de Triana están las ruinas de un castillo medieval que fue el castillo de San Jorge, que fue antigua sede de la Inquisición española en 1400, y donde llevaban a los herejes, a las que consideraban brujas, a todos los que no entraban antes en la sociedad como ellos la tenían estipulada, los metían ahí. Y había cárceles y demás. Dentro de esta historia también le he dado a la imaginación y he creado un submundo subterráneo en Sevilla que yo hasta pienso que existe. Me lo he creído totalmente. Quien se ha leído el libro os lo habéis podido imaginar, ¿verdad? Que están las cárceles ahí. Es una cosa de mucha curiosidad. No sabía que eso era posible, o sea, que se hablaba de eso. Solo he visto Claro, yo he visto las ruinas y a priori son unas ruinas normales. Lo que pasa que, claro, ahí en la construcción de la trama, pues yo he creado el castillo, lo que es el castillo que lo hundió las aguas del río. Entonces, he podido desarrollar muchísimo más, porque en una ruina obviamente no puede pasar todo lo que yo escribo aquí, pero que a mí yo creo que eso existe. Al final, yo creo que eso está ahí debajo del río, que al final se va a encontrar. Y bueno, y eso es en sí la historia de la sangre de Triana. Yo quería, aparte de presentar el libro, deciros que estoy aquí para presentar el libro, pero también para que sepáis que cuando queremos conseguir algo, al final, con trabajo, con lucha, con no dándose nunca por vencido, insistiendo, se consiguen las cosas. Ella, al igual que yo, también le gustaba escribir. Nos hemos dado muchos chocazos porque nos hemos encontrado con editoriales que nos han cerrado la puerta, nos hemos encontrado con editoriales que nos han abierto la puerta y el bolsillo, nos hemos encontrado con editoriales que... de todo, un poquito de todo. Y nos hemos dado chocazos una y otra vez, pero no hemos dejado de insistir, de buscar la forma, y a día de hoy pues estamos vendiendo libros en muchos puntos de España,
en partes de Latinoamérica, en Estados Unidos. En mi caso, bueno, y en el caso de ella seguramente que también se venga. Vamos a Reino Unido el año que viene a hacer una presentación. A Estados Unidos también probablemente iremos. ¿Qué quiero decir con esto? Que eso a mí, por ejemplo, me parecía inimaginable, impensable, y que eso jamás en la vida lo podría conseguir yo, que lo conseguían otras personas, pero yo nunca. Pero que os quiero decir con esto que todo el que tenga un sueño, que todo el que quiera luchar por algo, que todo el que quiera conseguir algo, que lo intente, porque al final las cosas se consiguen, no te caen del cielo. Requiere de mucho esfuerzo, requiere de tesón, requiere de no darte por vencido cuando te vienen las cosas mal, que te vienen al principio casi siempre mal, porque que toque la flauta es muy difícil, pero que al final todo llega y bueno, y que yo a día de hoy estoy muy contenta por lo que he conseguido fuera de aquí, pero más contenta por lo que he conseguido dentro de mi pueblo, porque es verdad que a día de hoy hay muchísima gente, me siento arropada por muchísima gente, por cada uno de vosotros que me habéis, o por los que estáis aquí hoy, que no, como he improvisado, pues no os he dicho que gracias por venir, pero bueno, lo digo ahora en medio, que no pasa nada. Y por los que me escribís por privado, por los que me escribís por redes sociales, por los que me acompañáis siempre. Ella, por ejemplo, pues yo he estado en la Feria del Libro y ella ha estado conmigo, en fin, que vamos siempre de la mano. Y eso es otra cosa, pero vamos. Eso es otra cosa que también yo quería poner en valor y que también lo he hablado hoy con Manoli precisamente, y es que cuando unes el esfuerzo, no, lo que hace es que la meta se hace más fácil de llegar a la meta disminuyendo el esfuerzo, porque al final somos dos personas, cada una en su estilo, pero peleando por el mismo sueño. Y que vamos las dos a la misma corriente. Y eso también es muy importante, que cuando quieres conseguir algo nunca como que te eches para el lado porque este va a hacer lo mismo que yo y me va a hacer competencia, ¿no? Es todo lo contrario. Si vamos remando en la misma dirección, lo que ella no consiga lo consigo yo y viceversa. Así que yo creo que eso también es muy importante aparte del libro. Y yo no quiero que os quedéis callados. Así que quiero que me preguntéis cosas sobre el libro, cosas que queráis saber, cosas que os llamen la atención, a lo que os la habéis leído, algo que os guste, algo que os haya gustado más. Y a los que no os lo hayáis leído, que me preguntáis lo que queráis. Así que venga, ¿quién habla? A mí me gusta mucho un detalle que pone sobre un árbol. El tulípero de Gabón. Que yo me he quedado, a mí me encanta todo el tema de la naturaleza. Ese árbol, ¿cómo das con esa curiosidad? Porque tú es el único árbol que hay dentro de... ¿Cómo te encuentras con eso? Pues mira, cuando yo estaba escribiendo La sangre de Triana, como ha ido sobre la marcha, mi hija está estudiando historia en la Universidad de Sevilla, que por eso hay mucho de la Universidad de Sevilla también en el libro, porque cuando he ido a llevarla y la he tenido que esperar a que ella haga un examen o algo, pues me he recorrido la universidad, porque la universidad se puede visitar y de hecho es un sitio turístico bastante bonito que además os recomiendo, si no lo conocéis, que vayáis porque es espectacular. Es el edificio de la antigua fábrica de tabacos de España y es muy bonito. Es un edificio muy, muy antiguo y tiene unas esculturas. Hay una sala que se llama Gipsoteca, que también lo he conocido documentándome para escribir el libro porque no tenía ni idea, donde hay donde digamos que son esculturas de yeso, por eso se llama Gipsoteca, y está muy bien. Y a la pregunta del árbol, que como yo iba con mi hija, pues paseaba por allí, el árbol ese me llamó la atención. Como yo quería situar a los personajes ahí, a mí me gusta mucho que las escenas del libro, y muchos de los que se han leído el libro me lo han dicho, este o el otro, que los escenarios son parte o personajes de la trama, son como personajes, porque al final el escenario es tan importante en la trama como el propio personaje. Y ese árbol me llamó la atención, era un árbol al que yo veía además que soplaba la brisa esa que sopla cuando en la escena del libro, y lo busqué el libro que había en los jardines de allí y me di cuenta
por casualidad de que era el único árbol que había en Andalucía, que es un árbol de origen africano y que se llama tulípero de Gabón. Y es además el único árbol que hay en Andalucía de esas características, bueno, y creo que en Europa. Y es de origen africano. Y está en los jardines de la Universidad de Sevilla. Pues yo os invito a que vayáis porque hay sitios que de verdad... Nosotros hemos ido con el colegio, pero no me fijan en el árbol. Claro, pero yo como tengo que buscar escenario, pues me tengo que fijar en todo, porque todo tiene algo. Al final, cada parte, por que nos parezca algo habitual, algo que vemos siempre, algo que tiene algo especial. Y de hecho, en la segunda parte de esta novela, que también la trama es entera en Sevilla, casi entera, pero gran parte de la trama se sitúa en Sevilla. He buscado sitios y he aprendido de historia lo más grande, porque yo había sitios que ni me imaginaba que existían. Otros me los he inventado, también te digo, pero la verdad es que sí. Venga, otra valiente u otro valiente. No me la pregunté en sí, porque ya la presentaba súper bien en el libro, pero sí quiero hacer una puntualización, como le he dicho en la reseña, que como se al final de Sevilla, a pesar de ser un thriller, que bueno, pues tiene toda la intriga, todo el misterio y tal, yo he leído otro thriller que no me causa emoción, de sentimiento. De sentimiento. Y cuando empecé el libro, los primeros capítulos se menciona pues sobre el puente de Triana, la frase de Triana, y eso mira, saco la pregunta porque me ha encantado eso, que esté en Sevilla y se mencione pues eso, la frase de Triana, sobre la poder exacto que tenemos los sevillanos, y eso me ha encantado, me ha gustado mucho. Fíjate que yo soy atea. Bueno. Verás, voy a puntualizar que fíjate que yo soy atea, pero sin embargo... Sin embargo, he intentado captar, porque aunque sea atea no quiere decir, a ver, yo no creo, yo soy atea, pero eso no quiere decir que a mí no me emocione la Semana Santa, por ejemplo, o entrar en la capilla de los marineros como lo describo en el libro y ve esa escena. ¿Vale? Entonces, yo creo que eso sí hay que diferenciar lo que es el sentimiento o la emoción que te crea una cultura, porque al final es una cultura, es una forma de cultura, de lo que es una devoción, digamos, o una religión, que no me considero de ninguna religión, pero sí me considero una persona que se emociona con esas cosas de nuestra cultura, y por eso yo he querido nombrar al sentimiento cofrade, al olor a la saeta, todo lo que es Sevilla, para poder recrear la atmósfera sevillana, que era lo que yo quería conseguir en el libro. De hecho, las personas que se han leído este libro de fuera de Sevilla, hay una en concreto que es de Cantabria que me ha dicho que este verano sí o sí viene a Triana. Y hay otra de Argentina, que esa me ha dicho que sí o sí que viene a ver Triana, porque es que dice que está enamorada de la ciudad de Sevilla gracias al libro. Y es que para mí eso es un orgullo, porque a mí me ha pasado con autores del País Vasco que son los que más, en España, los autores que más suelen, digamos, apostar por su tierra como escenarios de las tramas de las historias, son las personas del norte, los gallegos y los del País Vasco. Es verdad que la zona del norte se presta mucho a las leyendas, a los misterios, porque porque precisamente allí estuvo la cultura celta mucho tiempo y son zonas de bastante arraigo en este tipo de cultura. Pero a mí personalmente yo quería situar la trama en Sevilla, en mi tierra, porque al final yo lo que quiero dar a conocer es lo nuestro. Y hay muy pocos libros de misterio, por lo menos yo no conozco casi ninguno, habrá algunos y habrá algunos muy buenos, pero yo por lo menos no conozco. Pero no hay muchos autores que se dediquen a poner en valor lo que tenemos en la tierra. Y es que en Andalucía, y ya os digo que yo hay cosas que de aquí me he enterado documentándome para escribir el libro, porque yo no las conocía, pero hay cosas que son impactantes. Y en la segunda parte todavía hay más, porque la segunda parte, y esto es en primicia, se llama Sierpe. Y la Sierpe, por si no lo sabéis, aparte de que sé la calle de Sevilla, si no conocéis la leyenda,
La calle Sierpe se llama así porque decían que había una serpiente gigante, un basilisco, que se llevaba a los niños de la ciudad. Ahí lo dejo. Pero luego las historias no tienen nada que ver. Yo utilizo esas historias como metáforas del libro, pero luego no tienen nada que ver con lo que... No va a haber ninguna serpiente en el libro. Trini. Bueno, ¿alguien más quiere preguntar algo? ¿Algo que se le ocurra? ¿Por qué la sangre de Triana? ¿Por qué Triana? Nadie quiere preguntar nada. ¿Cómo se pone la red? Yo he preguntado otra vez. ¿Con qué personaje te has sentido tú? Pues yo entiendo que el papel de la madre es imponente dentro del libro. Pero ¿qué personaje te ha costado más sacar adelante? O porque sea más interesado, porque psicológicamente era más complejo. Roy. Es que a mí crear Roy me ha costado. Y de hecho, yo creo que es el personaje que se va a quedar conmigo siempre. De todos los que he escrito hasta ahora, es el personaje que se va a quedar conmigo siempre. De hecho, cuando le mandé el primer borrador a mi editor, ahora tenemos más confianza y nos contamos las cosas y nos decimos y nos tiramos de los pelos, pero al principio, que no teníamos tanta confianza, no se atrevía a decirme nada. Pero ya cuando pasó un tiempo, que ya me preguntó ¿por qué Roy? ¿Por qué has hecho esto con este niño? Y le he dicho, y yo le contesté, para los que no habéis leído el libro no vais a saber de qué estoy hablando, pero para los que sí, lo vais a saber. Yo he creado a Roy porque yo necesitaba sacar los traumas infantiles a la luz, porque al final ese trauma lo arrastró toda la vida, al igual que otro de los personajes, pero el otro personaje ya le cogió en otra edad más adulta. Pero yo quería crear a Roy por eso mismo, porque a mí me impacta mucho ver cómo los niños, cómo hay muchas infancias rotas o hay muchos adultos rotos a causa de infancias rotas. Y eso pues no, creo que está como en la sociedad está bastante opaco, no lo vemos del todo. No lo vemos del todo porque son cosas de niños, son rabietas, y detrás hay mucho más. Y yo creo que eso es importante, que lo conozcamos y que lo saquemos a la luz. Cuando os leáis el libro vais a saber de qué estoy hablando, los que no lo hayáis leído. Que os vaya a quedar ahí un poco... ¿Te contamos? Cuando lo leamos te contamos. Ah, claro, todo el mundo que se lo está leyendo me está contando, ¿eh? Aquí lo que hay que hacer es una votación para Netflix, para una serie ya. Bueno, ¿alguien más me quiere hacer alguna pregunta? Sí, yo quiero hablar. Vale. Darte enhorabuena por el libro. Muchas gracias. Por el trabajo que estás haciendo después. Gracias. Me parece que es un pedazo de trabajo. Tú sabes de esto también. Algo. Y quería preguntarte sobre algo que he dicho antes, ¿no? Que tú vas improvisando, descubriendo. ¿Te consideras una escritora brújula? ¿Brújula? No, tampoco. No. Te explico. Vale, pues ahora me lo dices. Primero voy a terminar yo. Entonces, quiero que me digas eso. Y también tu libro anterior, si lo escribiste de la misma forma que ahora, improvisando, o ya lo tenías maquetado aquí desde principio a fin. ¿El sueño de las mariposas? Sí. Vale. No, el sueño de las mariposas es todavía más improvisado porque era un cuento. Era un cuento de una niña que quería ser astronauta. Y de ahí derivó en una historia del papel de la mujer en la posguerra y de todo lo que hicieron después con las mujeres en las instituciones como el Patronato de Protección a la Mujer. O sea, que de un cuento infantil a eso, imagínate. Fui improvisando porque fui investigando, como yo no nací en 1970, nací un poquito más para adelante. Tuve que documentarme y por casualidad, por estas cosas, que yo no creo en las casualidades, las cosas pasan porque tienen que pasar, me apareció un documental del Patronato de Protección a la Mujer y a raíz de ese documental empecé a investigar, encontré una escritora que es activista que estuvo en el patronato y ella pues me mandó informes de psiquiatría de mujeres a las que habían encerrado allí por causas diversas de que no iban acordes con el régimen.
¿Qué pasa? Que a mí eso me impactó. Y me impactó. Y como yo soy mucho de que la vena esta se me pone así de gorda cuando veo una injusticia, pues tenía que contarlo. Y lo conté en el libro. Pero el libro no era esa trama, ni mucho menos. De hecho, la tuve que rehacer entero. Y este libro tampoco lo he escrito pensando en lo que iba a escribir. Este libro era solo una historia, la historia de Roy. La historia de Roy en la Sierra de Grazalema. La sangre de Triana aquí no existía. Lo que pasa que empecé a buscar también y empecé a buscar tipos de traumas y empecé a investigar el tema de la psicología y demás, y me di cuenta de que podía darle mucho más alcance a la historia, entonces creé la segunda historia y luego la enlacé. Hay una cosa curiosa en este libro que yo siempre digo, he dicho muchas veces donde he ido, que el primer capítulo era el último que escribí, pero tú lo lees y no lo notas. Por eso yo ni me considero brújula ni me considero mapa, yo me considero puzzle, porque yo escribo capítulos sueltos y da igual como los montes que encajan, al final le vas cogiendo el hilo a la historia. De hecho, mi editor me ha dicho eso algunas veces, porque digo, cambia este capítulo y ponlo aquí, pero ¿cómo vas a cambiar el capítulo? Pero es que al final tiene el mismo sentido. De hecho, yo le doy más sentido porque el primer capítulo es el que más impacta, porque el primer capítulo es un niño encerrado en un desván. Y te da angustia, te da claustrofobia. No, pero no le pasa nada. Pues venga, hazme alguna pregunta tú. ¿Qué me quieres preguntar? ¿Quieres saber por qué le he puesto este título? También, sí. Eso es una de ellas. ¿Y la otra? La otra, que por qué te dijiste voy a empezar a escribir un libro. Vale, esa es buena pregunta, porque eso yo no lo he dicho nunca. A ella le hicieron esa pregunta en el colegio porque estuvimos el día de la biblioteca, el 24 de octubre, tuvimos una sesión de ruegos y preguntas en el cole con todos los niños. Y a ella le hicieron esa pregunta y ella contestó lo mismo que yo te voy a contestar ahora. No, tú no dices voy a escribir un libro, te sale. ¿Te sale todo, no? Te sale, te pones a escribir y te sale una historia y ya está. En mi caso, igual que en su caso, no nos paramos a pensar la historia que vamos a escribir, sino que vamos improvisando y nos va saliendo. Y que salga lo que salga. Mira, al final no está tan mal. Y Triana se llama La sangre de Triana porque hay un elemento místico que es un ritual, que eso no es verdad, de sangre, y porque hay un bebé que se llama Triana y porque el barrio donde se desarrolla la trama se llama Triana. Y hay una frase en el libro que a mí me hizo una entrevista esta muchachita de la cámara que me dijo que le había impactado esa frase, que cuando leyó esa frase ya dijo, ya he podido acabar de leer el libro. A ella también la ha impactado, que es devuélvere Triana a Sevilla, ¿no? Esa es la frase. Bueno, pues me la ha dicho varias personas, hasta personas de fuera de España me han dicho que les ha impactado esa frase. A mí me gustó, pero no me impactó tanto, pero yo me debo a los lectores y si os ha gustado, pues bienvenida sea. ¿Tenéis alguna pregunta más? Porque le da vergüenza a la gente preguntar. ¿Pero no tienes interés en saber algo? Me gusta saberlo. ¿No tienes interés en saber nada? No quiero, no me lo cuentes, no quiero. No, hombre, yo no te lo voy a contar, que si te lo cuento, no vendo la moto. Bueno, pues entonces no tenéis más nada que preguntar, ¿no? Pues yo os voy a decir una cosa solamente, que aparte de que muchas gracias por haber venido aquí, que estoy, por donde quiera que voy diciendo que estoy orgullosa de mi pueblo, de la gente de mi pueblo, de cómo me están acompañando y cómo me estoy sintiendo arropada, porque la verdad
es que lo hemos hablado muchas veces ella y yo, que nos habéis acogido muy bien y que estáis dándolo y que os estáis volcando con nosotras. Y que hay que incentivar esto, porque al final el otro día estuvimos en la Feria del Libro las dos y nos quedamos un poquito asombradas de tantísima gente como había en la Feria del Libro. Personalmente yo no me lo esperaba. Gente muy joven haciendo cola para comprar libros. Y a mí eso me alegró muchísimo, porque hay que incentivar la lectura y la escritura, porque hay mucha gente en el pueblo que me ha escrito por privado. Si hay aquí alguien, yo no voy a nombrar a nadie porque cada uno sabe lo que tenga que saber, pero hay mucha gente en el pueblo, incluso niños, que me han escrito que como lo he hecho. A mí me alegra ser un poco referente para niños. A ella le pasa igual con su clase, y que sea un referente de cultura es bonito. Que esto es muy complicado, que esto no es fácil, que tú no te debes a un trabajo fijo ni a un sueldo fijo. Esto es cuando suene la flauta y cómo salga la película. Pero es tan gratificante que yo a día de hoy no lo cambio por nada del mundo. Y además con hechos. Con hechos que no me importa decirlo. Yo he dejado mi trabajo de 20 años para dedicarme a esto, en cuerpo y alma. Es una decisión que ni siquiera ha sido difícil, que me levanté una mañana y dije, esto. Porque yo creo que al final es lo que te llama y lo que tienes que hacer. Cuando tienes esa corazonada de querer dedicarte a lo que te gusta y lo que te hace feliz, ya con eso está todo más que pagado. Así que... ¿Es de valiente, Cristina? No, es de valiente, no, yo creo que es de personas que quieren perseguir los sueños. No de valiente, porque al final... De valiente también, deja tu trabajo, deja tus cosas. Hubiese sido de cobarde quedarme y no lanzarme. Pero bueno, hay que perseguir los sueños, ¿no? Que si no se nos escapan. Yo no sabía que tú escribías también. Me aburro. Venime de por ahí. Ella es escritora de poesía, de crecimiento personal. No, es muy diferente a lo que hago yo, pero bueno, nos compaginamos. Claro que sí. A ella le hace falta los chutes de lectura y a mí los chutes de energía que me da. Así que nada. ¿Tú tienes alguna pregunta más que te veo yo con ganas? Y ya. Si no te hubieras podido dedicar a escribir este libro, ¿de qué hubiera sido el libro que hubieras escrito? Vale, pues mira. A ver, es que tampoco te puedo, no sé contestarte, me has dejado sin palabras porque como improviso. Pero mira, ya que me haces esa pregunta, me viene bien para decir que en diciembre sale otra novela a la luz que habla de la guerra civil. Me encanta. Te encanta. Apúntatela, ahora te coges una tarjeta. Así que nada, si no hubiese escrito este libro, lo hubiese escrito, porque este libro lo tenía que escribir. Creo yo. Hoy hemos hablado de ti en el colegio y hemos escrito un párrafo. ¿De mí? Y hemos escrito sobre tu carrera. ¡Madre mía! ¡Qué bien! ¡Qué alegría! Íbamos explotando unos globos y había papelito. ¿Por qué Cristina Atienza eso? ¿De qué colegio eres tú? Que voy a ir para allá mañana. ¿De dónde eres? ¿De qué colegio eres? Yo de Zahuilla. Pues mañana estoy yo allí, en la Zahuilla. Pues mañana, porque tú que has venido a verme a mí o que tú has venido a la biblioteca. Yo venía a hacer trabajo y lo también. Hombre, te he aprovechado. Que me habéis buscado en Google y estoy.
Anda. ¿Salgo guapa en la foto o no? Mañana, ¿tú qué curso estás? Que mañana vi yo ya... Pues mañana estoy yo allí. Verá. Cuando se soltando por la puerta y mi madre está mirando. Espera tú el calor que te va a entrar a ti mañana. Bueno, pues nada, que muchas gracias por haber venido, no os quito más tiempo de la tarde y que nada, que espero que os haya gustado esta charla improvisada, que yo creo que no me ha salido tan mal, ni a ella tampoco, ¿no? Se ha notado. Mira, me había traído 6 páginas para nada, porque al final... Pues nada. Y nada, y que a los que os habéis leído mi libro, ya me habéis dicho los que estáis por aquí que os ha gustado, que gracias. Y a los que no os habéis leído el libro, pues cuando os lo leáis, me decís si os ha gustado o no, me ponéis reseña en Amazon, por favor. Que Por privado, no en Amazon. Que estoy en el top 10 de Amazon de book y tengo que mantenerme más tiempo, que llevo ya 2 meses ahí y digo, como no me pongan una reseña, bajo y no puede ser. Tengo que mantenerme ahí más tiempo. A ver si me... ¿En Amazon? No. Sí, pero yo sí lo vendo, pero aquí sí, me lo traigo para eso. Pero es que hay veces que la plataforma no te deja poner reseñas si no lo compras en la misma plataforma. Por eso yo me descargué hace poco 10 libros en ebook porque son muy baratos y alguna gente cuando se compra este libro pues le mando el ebook para que se lo baje y me pueda poner la reseña en Amazon, que a mí es lo que me cuenta. ¿Sabes? Que a mí no me interesa que me compre el libro en Amazon porque Amazon se lleva... ¿Cuánto se lleva Amazon? Sí, el 80%. Nosotros no llevamos nada, pero bueno, que yo lo que me llevo es la gratificación de ver las ventas y aunque en dinero no lo vea, pero veo las gráficas y a mí eso, para mí eso es lo que me importa, más que el dinero ahora mismo. Hombre, el dinero me hace falta para comer, si digo que no es mentira, si no, ¿cómo no escribo? Pero que claro, que a mí lo que me hace ilusión y lo que de verdad me importa es ver que las gráficas suben todos los meses, ver que estoy vendiendo en Estados Unidos, en México, que es lo que a mí es lo que me llena de ilusión, más que otra cosa. Pues muy bien. Así que nada. Hombre, claro. Al final me vas a avergonzar. Mañana estoy yo en el colegio. Bueno, pues Cristina, ante todo, Otra placa, muchísimas gracias por venir, por acompañarnos, presentar tu libro. Enhorabuena. Tú has dicho, ella ha dicho que está orgullosa de su pueblo y yo digo, en nombre del pueblo, que tu pueblo está muy orgullosa. ¿A que de lloro, ti. Manoli? Cuando he visto yo Así que tenéis que disculpar a Juan José, no le ha dado tiempo a pasa llegar, nada. pero bueno, esto es para ti, para que te Madre acuerdes de este mía, día, porque madre hemos mía. disfrutado mucho. Mira a mi compi. Mira, chiquilla, qué bonito. Oh, mi libro aquí. Vamos, qué bonito, por Dios. Me alegro que te guste. Lo voy a leer, ¿vale? Sí, claro. El excelentísimo Ayuntamiento de Aznalcóllar, a través de la Delegación de Cultura, en agradecimiento a doña Cristina Tienza por su participación, creatividad y compromiso con la literatura y la cultura, presentando en nuestra localidad su obra La sangre de Triana. Su innegable talento, su dedicación y pasión por la escritura nos enriquecen e inspiran a seguir descubriendo nuevos horizontes. Su palabra y su presencia han contribuido a engrandecer la vida cultural de nuestro pueblo y a inspirar a quienes buscan belleza, verdad y emoción entre las páginas de un libro. La cultura es el alma de los pueblos. Quienes la cultivan siembran eternidad. A ver. Esto se queda aquí en el core, que tuvo fecha. Bueno, pues muchas gracias, de verdad. Muchas gracias al ayuntamiento, al pueblo y a todo el mundo, a los que estáis aquí, a todos. A las nuevas generaciones, también muchas gracias. Porque las nuevas generaciones también tienen que salir para adelante, que aquí hay alguna generación que quiere también publicar libros,
que también va a publicar libro. Han dicho a mí algo. A nadie le sorprenderá que sea Halloween y por supuesto tengamos aquí por segunda vez en este año, obviamente, a Cristina Atienza presentando su libro La sangre de Triana. Buenas, Cristina. Hola, Marlo. Y tenemos por supuesto también a la concejala de Cultura, Manoli Fernández. Buenas. Buenas tardes, Marlo. Bueno, este día ha estado la biblioteca a tope aquí que hemos estado, supongo que ha sido emocionante. Tú además ya nos decía, no, es que tenía antes una presentación en San Lucas, menos mal que se ha cancelado y he podido presentarlo primero en mi pueblo. ¿Cómo se siente estar aquí acogida por el pueblo? Hombre, Marlo, la verdad es que yo súper emocionada, porque es que hace una acogida impresionante. Y bueno, no ha salido tan mal, ¿verdad? Después de haber estado improvisando un poquito lo que es la presentación y demás. No se nota, ¿eh? Que ¿A que no? ¿A que ni ahora tampoco? ¿A que no? En fin, yo ahí como la vida misma. Muy bien, muchas gracias, de verdad. Y yo que me he sentido súper acogida con el pueblo, bueno, con la reportera, con el cámara, con la concejala de Cultura, con la bibliotecaria, con todo el mundo. Así que súper feliz y súper contenta, sobre todo de estar aquí. Bueno, y dentro de poco más, porque se nos viene el 6 de diciembre un nuevo título y todavía estamos esperando la segunda parte de esta, ¿cómo es? ¿Bisaga? ¿Cómo se dice? Trilogía. ¿Va a ser trilogía? Yo pensaba que era bilogía. No, va a ser trilogía porque resulta... Sorpresa, ¿eh? Sorpresa, en directo. Porque me han demandado más. A petición de los lectores hay una tercera parte también porque la segunda ya está. Y saldrá el año que viene, no antes del año de haber salido esta. Por mandato del editor no puede ser antes del año. Entonces, para abril, mayo del año que viene saldrá la segunda parte de esta, que como ya he adelantado en primicia en mi pueblo, va a llamarse Sierpes. Y ya está. Pero entre medio, el 6 de abril, por si queréis seguir leyéndome, saco La vida que me guardaste, que es una novela que está, bueno, que está también escrita a dos tiempos, como esta, por si os gusta el meneíto de pa' un lado y pa' otro, y que habla de la guerra civil a través de unas cartas. A ti te gusta además esa época, así que nada, enhorabuena por la cantidad de libros que escribes, porque vamos, se nota que te surgen de dentro, que sencillamente los libros te piden que los escribas, así que nada, enhorabuena y esperemos ver pronto el siguiente. Vale, pues muchas gracias, Marlo. Y bueno, concejala, cuéntenos, porque es que se ve que en Aznalcóllar hay un talento de escritores, artistas de todo tipo. Bueno, ¿cómo se siente que la cultura en Aznalcóllar esté en semejante ebullición? Siempre, además. Hombre, pues como concejal de Cultura estoy súper orgullosa porque además hoy en la presentación de Cristina se ha dado lugar el encuentro de varios autores que además han presentado su obra de poemario y de narrativa, y entre ellos pues oye, se ha creado, parece, un vínculo muy especial, y a mí me enorgullece de ver que se alegran de encontrarse, de intercambiar opiniones. Hay colaboración. Hay mucha colaboración. De hecho, la hemos visto que Cristina Atienza ha hecho un dúo espectacular con otra autora local, Esther Escobar, que próximamente, ya también adelanto, el 13 de noviembre presentará su libro, así que os invito a todos. Y bueno, esa unión que se ha hecho, esa pareja que se ha hecho, a mí me ha gustado mucho, porque las conozco desde hace muchos años y han cambiado, han evolucionado de tal manera que, como ella dice, improvisan, pero además se sienten a gusto, viven lo que escriben y disfrutan lo que presentan. Así que más orgullo que eso, pues no lo hay. La simbiosis perfecta. Pues madre mía, la simbiosis perfecta, pues nada. Eso da para otra novela, ¿eh? Sí, la simbiosis perfecta. A Cristina no se le puede dar muchas ideas porque ella se pone a escribir, ¿eh? A mí no me dé muchas ideas. Pues nada, os veremos también en noviembre, como has dicho, con el libro de Esther Escobar. Pues sí.
el 13 de noviembre. Será en el mismo lugar, biblioteca, a las 5:30 de la tarde. Os esperamos a todos y vamos a disfrutar y vamos a echar otro ratito, ¿vale? En otra presentación, esta muy diferente, pero que os va a gustar seguro, seguro. Y va a haber una sorpresita. Yo sé que sí. Pues muchas gracias, Cristina, concejala, y nos vemos entonces. Nos vemos. Gracias.